Shalom, bendiciones. Qué bueno, gloria al Señor. Qué bueno que podemos reencontrarnos en este viernes de rompimiento. Sí, comenzamos así con toda la actitud correcta de un viernes de rompimiento. Este es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, nos alegramos y nos gozamos en él. Esto por Kicks 94.9, el Ministerio Luz de Buenas Noticias en su espacio Viernes de Rompimiento. Bendecimos a cada pastor que pasa cada día, ¿verdad? Cada ministerio, cada espacio que está los lunes, los martes, los miércoles, los jueves. Y hoy culminamos en este viernes de victoria. Culminamos así bien arriba, declarando la bendición del Señor sobre su vida en el nombre de Jesús. Ya es tiempo de decirle a su familia, a sus amigos, estamos aquí en Viernes de Rompimiento. Sus servidores, la pastora Esther Galvez y el pastor Heuri Taveras, estamos con todos ustedes en esta mañana. Una mañana que promete que la bendición de Dios, su gracia, su fortaleza, su provisión estará con nosotros, pastor. Amén, amén, así es. La bendición de Dios sobre cada persona que nos regala el favor de su sintonía. Temprano en la mañana, que está conectado con nosotros, ya está rumbo al trabajo o está en el trabajo. No importa en la condición en la que te encuentres, yo sé que Dios te va a bendecir y trae una palabra poderosa para empujarte, para impulsarte, para que te remontes como el águila. Así que la bendición de Dios sobre cada persona. Claro que sí. Y muchísimas gracias de que nos regales el favor de su sintonía. Y sobre todo que Dios te guarde donde quiera que estés. Si vas rumbo al trabajo, como decía el pastor. Y no obstante, si vas al interior del país o de cualquier lugar que nos puedas estar escuchando, de cualquier continente, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este día es de mucha bendición. Y quiero regalarte este salmo. Salmos 18. Dice, te amo, oh Jehová. Hoy tienes que decirle al Señor que le amas. No importa por lo que estés pasando. Dile, Señor, te amo porque tú no me dejas solo. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré. Él es tu escudo. Él es tu fuerza, Él es tu salvación. ¿Y sabes qué más? Es tu alto refugio. Invocarás a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seremos salvos de nuestros enemigos. En nuestra angustia invocamos a Jehová, y Él escuchó nuestra voz. Oye eso. Desde tu angustia, desde ese momento de dificultad que tú sientes que no puedes más, Dios te dice, te estoy escuchando, porque Dios está contigo. No estamos solos, Dios está con nosotros. Jehová es nuestro apoyo. Jehová está con nosotros, así que hoy no puedes desmayar, que no desmayen tus fuerzas, que Dios las multiplica para que te mantengas firme en el nombre de Jesús. Gracias por estar ahí. Bendecimos también el equipo de esta emisora en el nombre de Jesús, a los directivos de esta emisora. Que Dios cada día les bendiga, les fortalezca, y los directores también de este Ministerio Luz de Buenas Noticias. Que Dios cada día haga resplandecer su rostro sobre ustedes y su gracia, y esté trayendo la provisión de manera especial en este viernes de rompimiento, pastor. Hoy es un día de mucha bendición y de victoria. Aleluya. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy tenemos un tema interesante que yo sé que Dios te va a hablar, sé que Dios te va a bendecir, y sé que esta palabra te va a servir de impulso, te va a servir para que puedas esclarecer, para que puedas ver el panorama desde un punto de vista más claro, desde un punto de vista, desde el punto de vista de Dios, vamos a decir. Así que hoy el tema que queremos tratar es vientos contrarios. Ese es el tema que queremos tratar en el día de hoy, vientos contrarios. Y yo creo que la palabra de Dios nos da un panorama, nos presenta un panorama bastante claro acerca de este tema. En Mateo capítulo 14 hay una historia, una narrativa ahí bastante interesante acerca de vientos contrarios, porque en una ocasión Jesús estaba predicando, y luego de terminar la predicación, de terminar la palabra de Dios, entonces Jesús le dice a sus discípulos, vayan delante de mí a la otra ribera,
váyanse adelante, yo los alcanzo, en lo que yo despido a la multitud. Y Jesús entonces se queda despidiendo a la multitud. Luego de despedir a la multitud, sube a orar, sube a su Padre, sube a tener un encuentro con Dios en oración. Y allí entonces pasa un tiempo y Jesús se queda orando, Jesús se queda teniendo comunión con Dios Padre. Y entonces la Biblia dice que ya cae la noche, Jesús está solo orando. Y la Biblia dice que en ese tiempo, la barca estaba en medio del mar y estaba siendo azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Y a raíz de eso, entonces, es el tema. A raíz de esta situación, aleluya, es el tema de vientos contrarios. Sí es. Esos vientos contrarios, ¿qué era lo que estaban impidiendo? Los discípulos tenían la misión de llegar a la otra ribera, al otro lado. Tenían la misión de llegar a la otra ribera, pero entonces la Biblia dice que el viento contrario se lo estaba impidiendo. El viento contrario le estaba impidiendo cumplir el objetivo, cumplir la misión de llegar al otro lado. Entonces, ¿por qué vientos contrarios? Bueno, porque estos vientos contrarios que se oponen o se presentan en nuestro diario vivir nos impiden lograr metas, nos impiden lograr propósito, nos impiden lograr aquello que nosotros nos hemos propuesto. Y estos vientos contrarios entonces nos sitúan en un lugar que ni estamos donde iniciamos y tampoco estamos donde queremos estar. Entonces a veces hay personas que se encuentran en ese mismo dilema, se encuentran como los discípulos en medio de un proyecto que no logran concluir. Tienen tiempo luchando, pero no logro llegar a la otra ribera y tampoco me puedo devolver porque estoy muy lejos ya. Ya estaban en el medio. O sea, el mismo esfuerzo para llegar a la otra ribera era el mismo esfuerzo para devolverse. Entonces ya los discípulos dicen, bueno, pero ya no tiene sentido devolverse. Pero también el viento no cedía. El viento, a pesar del esfuerzo, a pesar del trabajo, a pesar de que ellos se mantenían luchando, el viento no cedía. Y ese viento contrario les impedía llegar. Y entonces también había unos efectos colaterales a los vientos, que eran que las olas azotaban la barca. Las olas echaban agua sobre la barca para hundirla. O sea, no solamente era que el viento le era contrario, sino que traía unos efectos devastadores sobre la embarcación y que ponía en peligro la vida de los discípulos. Y entonces, ¿cuántas personas no se encuentran hoy en día luchando con vientos contrarios? Luchando con esos vientos contrarios que se oponen al propósito que ellos tienen para con Dios, para con su familia, para con su negocio. ¿Cuántas personas no están escuchándonos a nosotros mismos ahora mismo y tienen meses y tienen años en un proyecto que comenzaron pero no logran concluir porque los vientos les son contrarios? Los vientos le impiden cumplir el objetivo que se han trazado. Y estas personas, lo frustrante de todo eso no es que no están haciendo el esfuerzo. El problema es cuando los vientos superan nuestra capacidad, nuestro esfuerzo, nuestras fuerzas. Ahí está el problema. Los discípulos no lograban trascender, no lograban atravesar el viento o la tormenta porque los vientos eran demasiado fuertes y se oponían a ellos. Entonces es difícil cuando nosotros tenemos que caminar contracorriente, cuando tenemos que caminar, cuando tenemos que avanzar y los vientos no nos favorecen. Cuando los vientos es como, porque entonces todo está como en nuestra contra. ¿Y cuántas personas no están hoy en día escuchándonos a nosotros luchando con estos vientos en su contra? En su contra. Gente que se ha propuesto cambiar, gente que se ha propuesto avanzar en su relación matrimonial y como que los vientos les son contrarios. Todo lo que hacen parece que es contrario a lo que ellos se han propuesto. Todo lo que se presenta parece contrario a lo que se han propuesto. Como si nada es suficiente. Como que nada es suficiente. Por más una cosa que tienen los vientos contrarios es que minimiza nuestro esfuerzo. Ay, Dios mío. O sea, no logra que no permite que sea visualizado nuestro esfuerzo. La gente asume como, bueno, es que tú no te esfuerzas. Sí, yo me esfuerzo. El problema es que el viento contrario es tan fuerte que minimiza o reduce mi capacidad, mi esfuerzo, supera por mucho mis fuerzas. Dios mío. Entonces los discípulos se encontraban, mire, y es importante esto porque en Israel habían 4 vigilias, y la Biblia
nos da un panorama bastante esclarecedor sobre este tema, porque Jesús despide a la multitud y dice la palabra de Dios que había sol, Sí. había sol, o sea, había luz del día. Se supone que posiblemente ya estaban en la primera vigilia. Así y la es. primera vigilia era de 6 a 9 de la noche. es. De 6 de la tarde a 9 de la noche. Por lo tanto, es muy probable que a las 6, Todavía, 7 de la noche Jesús despidiera a la multitud y los discípulos se enfrascaran en el viaje. Así es. Así que la segunda vigilia era de 9 a 12. La tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y la Biblia dice que cuando Jesús va caminando sobre el agua a encontrarse con los discípulos, era la cuarta vigilia. Las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana. O sea, era en ese periodo, en ese lazo de tiempo, de 3 a 6, era que los discípulos todavía estaban luchando y estaban a mitad del camino. Ay, Dios mío. Quiero decir que los discípulos ya tenían de 11 a 12 horas luchando con la tormenta y no podían atravesarla. O sea, que estaban cansados. Claro. Eso quiere decir que estaban agotados. O sea, después de terminar de ministrar con Jesús, tenían ya unas 10 a 12 horas luchando con la tormenta y que les impedía seguir avanzando, mío, que les impedía seguir o llegar al propósito a la otra ribera. Esto está fuerte, pastor. Fuerte, o sea, eran 12 horas de puro esfuerzo, Dios 12 mío. horas y no avanzaban ni un paso más. Dios. Se quedaron en la mitad. Uf. Inclusive a Jesús le dio tiempo a alcanzarles porque el viento le era contrario. Así es. Entonces se da cuenta que hay personas haciendo mucho esfuerzo y están en el mismo lugar porque no están atravesando la tormenta. Lo que Así están es luchando con la tormenta. Están luchando con los vientos que les son contrarios y esto les impiden avanzar. ¿Y cuántas personas no nos están escuchando y están en la misma circunstancia? Durante horas, meses, semanas, días enteros han estado luchando con este viento contrario que le impide lograr el propósito que se han trazado. Y entonces las personas lo ven, pero estás en el mismo lugar. Sí, estoy en el mismo lugar porque el viento me es contrario, pero aún no me he devuelto. Y eso yo vine a decirle a alguien. Aleluya. Hay personas que siguen luchando y no se devuelven. Y esa es la actitud que tienes que tener. La actitud de yo estoy luchando y no me voy a devolver. Amen. Los discípulos tenían esa misma actitud. Ellos dijeron, no nos vamos a devolver. Pero el viento no te favorece, pero no me voy a devolver. Jesús dijo, yo voy hacia el otro lado. Yo voy hacia la otra ribera. Ese es mi propósito y lo voy a lograr. No voy a desistir. No voy a desistir. Voy a seguir luchando. Voy a seguir perseverando. Voy a seguir esforzándome. Y yo sé que esas personas que se han estado esforzando durante horas y están cansados durante días, durante semanas, durante meses, durante años y se han estado esforzando y no han visto mucho avance, te vengo a decir, Jesús está caminando a tu encuentro. Jesús está caminando a tu encuentro. Jesús está y Jesús no va en una embarcación, Jesús va caminando sobre la tormenta. Eso quiere decir una cosa muy importante, que a lo que nosotros nos detiene, a Jesús no lo detiene. Alaba. Lo que a nosotros nos detiene, a Jesús no lo detiene. Porque dése cuenta que los discípulos están detenidos por los vientos contrarios. Pero Jesús está caminando sobre los vientos. Jesús está caminando sobre las olas. Jesús está caminando sobre la tormenta. Quiero decir que hay tormentas que a mí me quitan el sueño. Hay tormentas que a ti te quitan el sueño. Pero a Dios no tienen el poder para quitarle el sueño. No tienen el poder para quitarle la paz. Ni tienen el poder para quitar el avanzar de Dios. Así que Dios está avanzando a tu encuentro. Jesús está caminando a tu encuentro. Tranquilo. Jesús está caminando sobre las aguas y salió a tu encuentro. Salió a encontrarse contigo. Durante mucho tiempo te has detenido. Durante mucho tiempo los vientos contrarios te han detenido. Pero vengo a decirte en palabra de Dios que Jesús salió a tu encuentro para romper todo viento que te es contrario, toda tormenta que te es contraria, toda ola que se ha echado sobre tu barca. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, Dios trae un rompimiento. Dios trae una palabra de bonanza. Dios trae una palabra de paz sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre todos los tuyos, en el nombre de Cristo Jesús. Así es, wow, esto es viernes de rompimiento, vientos contrarios. Hoy Dios ha venido a nuestro encuentro para eso, para romper en el nombre de Jesús. Así que necesitamos, pastor, que las personas se pongan en contacto con nosotros y comiencen a declararlo. 809
809-221-2116, 809-221-2116. Usted tiene 3 maneras de contactarse con nosotros en este viernes de rompimiento. Puede escribirnos en el texto, en WhatsApp, puede mandarnos un audio y también puede llamarnos. Regálenos el favor de escucharle y regálenos el favor de poder leer sus mensajes, que en el nombre de Jesús, cómo está bendiciéndole este tema en su vida y declarando que los vientos contrarios se rompen, se van en este día en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tenemos un texto que nos envían desde Boston. Aleluya. A Rosario, que siempre está en sintonía. Nos envía un texto deseando buenos días y muchísimas bendiciones. Las recibimos. Ese saludo y esas bendiciones de Dios las recibimos en el nombre de Jesús. Dice: hoy pido la oración por algo muy especial y urgente. Donde vivo cambió de dueño y el nuevo me dio orden de desalojo para este mes. Por eso pido a Dios que me ayude a encontrar algo para mí y mis hijos. Lo necesito urgente. Si no, la corte me sacará. Amén. De Dios esperaré respuesta, gracias y bendiciones. Así que vamos a orar por Rosario. Amén. Vamos a declarar que los vientos contrarios ahora Dios trae una palabra de bonanza. Aleluya. Dios sale al encuentro de Rosario. En el nombre y estos de vientos contrarios, estos vientos, esta tormenta que le impide avanzar, en el nombre de Jesús queda nula. En el nombre de Cristo Jesús. Rosario, oramos por ti, por tu familia. Dice el salmista David: joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios es nuestra provisión. Amén. Dios es tu provisión en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos llamadas. Buenas bendiciones. Bendiciones. Dios bendiga. Amén. Le habla de Boston, le habla Angel de Boston. Angel, bendiciones. Me identifico mucho con este tema de hoy, que no podemos desistir. Una vez empieza a hacer las cosas bien y uno ve el resultado, y uno sigue haciendo las cosas bien, y uno dice: wow, pero estoy haciendo la cosa bien y no veo un resultado. Y yo me preguntaba eso anoche. Entonces hoy vengo a la radio y me escucho con el mensaje que usted está dando hoy. Digo: wow, gloria a Dios. Dios es misericordioso y Dios te habla. Y tenemos que seguir haciendo la cosa bien, porque Jesucristo está ahí, Él nos va a ayudar. Amén. Amén. Sigamos hacia adelante. Tengan buen día. Amén. Amén. Bendiciones para ti. Wow. Gracias por esa palabra, gracias por el testimonio. Amén. Wow, mire, en Dios no hay coincidencia, sino diosidencia. Porque él testifica que anoche tenía aprobado, estoy haciendo la cosa bien porque no me está funcionando, y entonces mire cómo Dios trae la respuesta oportuna. Gloria a Dios. Porque hay personas que a veces no entienden. Hay personas que a veces no entienden que hay oposición en el mundo espiritual. Hay oposiciones en el mundo espiritual. A veces usted puede hacer las cosas en orden, pero hay oposiciones en el mundo espiritual, vientos. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. Mire, hay cosas que suceden en nuestra vida espiritual, que suceden en nuestra vida, y nosotros que están sujetas a elementos naturales, y nosotros podemos verla desde el punto de vista natural, la podemos percibir, le podemos dar una lectura desde el punto de vista natural. Bueno, me diagnosticaron una enfermedad y yo digo: bueno, es una enfermedad, eso no tiene que ver nada con eso no tiene que ver nada con lo espiritual. A veces sí. Claro. A veces sí. Claro. Entonces, porque muchas veces en el mundo espiritual se materializa, o se hacen cosas que se materializan en el mundo natural. Entonces, por ejemplo, esta oposición que tenían los discípulos era de orden espiritual. Así es. Ahora, ustedes se dan cuenta que era de orden espiritual, pero se estaba manifestando en lo natural. Aleluya. A través de los vientos. Así es. A través de los vientos. O sea, que en ocasiones hay crisis económicas que la estamos sintiendo en el mundo natural, pero tienen su origen es espiritual, o sea, aleluya, es un ataque espiritual. Y eso es lo que sucede, porque a veces tú tienes una palabra de Dios, y cuando tú estás caminando por una palabra de Dios, Satanás va a hacer todo lo indecible para tratar de impedir que tú no logres cumplir, o que no logres vivir esa palabra que tú has recibido. Y entonces él va a tratar de levantar vientos, va a tratar de levantar personas, aleluya, va a tratar de levantar situaciones, circunstancias, para que tú desistas, para que tú desmayes, para que te
te canses, para que tires la toalla, para que digas, no, esto es demasiado difícil. Y entonces tú abordes la palabra que recibiste. Aleluya. Esa palabra, anote esa palabra, abortar la palabra que recibiste. Porque cada vez que usted recibe una palabra de Dios, usted se ha embarazado de esa palabra. Porque la palabra de Dios, eso es lo que significa semilla. La palabra de Dios es una semilla. Amén. Y nosotros somos un terreno. Quiere decir que cada vez que nosotros recibimos una palabra, lo que recibimos como terreno es una semilla. Amén. Que espera generar un fruto, un resultado. Entonces, lo único que Satanás puede hacer es tratar de que usted mismo aborte la palabra que recibió. Gloria a Dios. Que usted aborte la palabra que recibió. Dios dijo, voy a restaurar tu familia, y entonces tú comienzas a ver lo contrario a lo que tú recibiste, a la palabra que recibiste. Así es. Dios me dijo a mí que va a restaurar mi familia, y yo estoy viendo ahora mismo todo lo contrario a la palabra. Estoy viendo ahora mismo destrucción, no estoy viendo nada que tiene que ver con restauración. Ajá. Entonces, porque estás viendo porque Satanás levanta vientos contrarios, claro, para que tú desistas, para que abortes la palabra que recibiste, para que mengue la fe, para que te devuelvas. Pero la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de aquellos que tienen fe para preservar el alma. Gloria a Dios. Así somos nosotros, de la gente que avanza, de la gente que no desiste. Así es, gloria a Dios. Esto es viernes de rompimiento. Vamos, llámenos, escríbanos, mándenos una nota de voz, 809-221-2116, porque hoy estamos declarando que se rompen los vientos contrarios, se van en el nombre de Jesús, y cobras ánimo. No desistas, no bajes la guardia, sigue siendo persistente, porque Dios está contigo. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces no temas, esfuérzate, cobra ánimo en el nombre de Jesús en este viernes de rompimiento. Así es. La Biblia dice que cuando los discípulos están luchando con la tormenta, Jesús viene caminando sobre la tormenta. Óyeme, tú luchando con la tormenta y Jesús caminando sobre ella. Tranquilo, porque como que no le nada, porque no se duerme el que te guarda, dice la Biblia. Alabanza. Gloria. La Biblia dice que no se duerme el que guarda a Israel. Eso es así. No, él no duerme, él no toma descanso para contigo. A veces usted piensa que Dios se olvidó de mí. No, Dios se olvidó de ti. Jesús sabía que los discípulos estaban luchando con la tormenta. Él sabía que ellos estaban luchando con la tormenta, y él sabía lo que estaba sucediendo con ellos. Dios sabe lo que está sucediendo en tu vida. Dios sabe lo que está sucediendo en tu matrimonio. Dios sabe con lo que estás luchando, con lo que estás atravesando. Tenemos un texto o tenemos una nota de voz, un audio. Bendiciones. Shalom. Muchas bendiciones para ese elenco, muchas bendiciones para ese hermoso programa. Pedirle a Dios que este día esté colmado de cosas positivas, de mucha bendición y prosperidad para cada uno de ustedes. Amén. Y para nosotros lo que estamos es hermoso programa. Bendiciones. Amén. Recibimos esa bendición de Dios y bendecimos tu vida, ministro. Que la gracia de Dios te alcance, que Dios en su misericordia esté abriendo puertas y todo viento contrario sea cancelado ahora. En el nombre de Jesús, así es. Tenemos también un texto que nos envía una joven. Dice: Dios bendiga, pido oración por mí, por fortaleza y por mi vida espiritual. Oramos por ti, para que Dios en su misericordia y en su gracia te alcance y te fortalezca en el hombre espiritual conforme a su espíritu. Que la bendición de Dios te alcance a ti y a todos los tuyos, en el nombre santo de Jesús. También tenemos un texto que dice: wow, Dios le bendiga grandemente. Me encanta escuchar esa palabra porque me llena de aliento, ya que estoy luchando con una tormenta en mi familia y oro día y noche y estoy viendo todo lo contrario a lo que Dios me prometió. Míralo ahí. Aleluya. Que no es coincidencia. Uno a veces viene hablando la palabra de Dios, y hay gente que se conecta con esa palabra porque es precisamente para ellos. Es la respuesta de Dios para ti. Amén. Y yo vengo a decirte en el nombre de Cristo Jesús: sigue orando, sigue luchando, porque Dios está luchando y Dios está caminando a tu encuentro. Así es. Los discípulos luchando y Jesús caminando sobre la tormenta. Quiere decir que lo que te turba a ti no turba a Dios. No turba a Dios. Lo que te preocupa a ti no preocupa a Dios. Y tú dirás: pero qué gran tormenta, este viento
viento es difícil, pero eso no es difícil para Dios. Eso no es difícil para Dios. Él está haciendo, esa tormenta está haciendo aguaje y está haciendo bulto porque Dios no está viendo a Jesús en tu barca. Deja que la tormenta vea a Jesús para que tú veas que te va a tener que hacer el saludo. Gloria. Va a tener que hacerte el saludo. Ahora, una cosa importante, tenemos aquí también un texto, nos envían un texto. Dice, buen día, bendiciones, Roberto. Pido la oración por un compañero de trabajo, Juan Florentino, que está mal de los riñones. Oramos por ti, Juan Florentino. Declarando sanidad. En el nombre de Jesús declaramos la palabra de Dios te sana, la palabra de Dios que te bendice. Amén. En el nombre de Jesús. Tenemos un audio. Dios le bendiga, muy buenos días, Dios le bendiga, hermano pastores. Ese mensaje está sumamente poderoso. Me gusta ese mensaje porque así mismo es. Mientras uno quiere tirar la toalla, siempre hay que seguir adelante, Al fin que ese mensaje, a pesar de que es un mensaje de Dios, es como si fuera una enseñanza para que no se sienten un poquito, como quien dice, abatidos. Así es. Dios le bendiga y cada día Dios le dé más sabiduría y le dé su salud para que nos sigan predicando mensajes tan bonitos y tan poderosos como ese. Amén, amén. Amén, gloria a Dios, shalom. Esa llamada siempre nos conforta. Siempre de Indiana. Sí, nos conforta saber que está ahí pendiente. Gloria a Dios. Gracias por el favor de su sintonía. De verdad, una tremenda bendición cada vez que escuchamos a personas que nos escriben continuamente. Así es. Siempre los viernes escríbanos, denos su nombre, díganos de dónde nos escribe. Claro. ¿Sabe para qué? Para nosotros tener esa retroalimentación. Amén. Y saber que esa gente que son fieles al programa, fieles a este espacio, fieles a este viernes de rompimiento. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos también un texto, dice, buenos días, bendiciones. La familia Rosario presente, dando gracias a Dios por todo. Eso es así mismo, la tormenta que le tenga temor a Dios. Cuando nos manda algo que decimos que es negativo, es preparándonos para algo mejor. Desde San Isidro, Dios lo bendiga mucho. Amén. Y le agradecemos bastante por su palabra. Gloria a Dios. Gracias por ese bonito texto, gracias por esa bonita palabra y gracias por hacernos saber de qué manera este mensaje, este programa le sirve a usted de bendición, porque eso es lo que nosotros queremos. Amén. Queremos ser de bendición. Amén. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. En medio de tantas noticias negativas hay que tener una palabra de esperanza y una palabra de rompimiento. Y yo sé que muchas personas, pastores, se están deteniendo y dicen, esa palabra es para mí, es conmigo que están hablando en este día, es conmigo. Y si usted lo está diciendo, esa palabra está para mí y es conmigo, en el nombre de Jesús, ahí donde usted está, en su vehículo, ahí si está en la habitación, si está en el balcón tomándose su cafecito, comience a declarar que hoy se detienen los vientos contrarios y que usted no desiste, sino que se mantiene tranquilo porque Jesús está caminando tranquilo. Y si Jesús no se preocupa por la tormenta, entonces ¿por qué me voy a preocupar? Exactamente. Si ahora, Él está conmigo. Una cosa importante, cuando Jesús viene caminando sobre la mar, escuche, Jesús viene caminando sobre la mar, sobre la tormenta, los discípulos cuando no logran distinguir el personaje, se asustan. Se asustan y piensan que es un fantasma, piensan que es un espíritu. Ellos se asustan, dicen, ¿qué es esto que viene por ahí caminando sobre la mar? ¿Qué es esto? Dios mío. Se asustan y dice la Biblia que dieron gritos de miedo. Dieron gritos de miedo. O sea, ellos le tuvieron miedo a quien los iba a socorrer. Ay, Dios mío. Porque mire qué sucede. Lo que pasa es que la tormenta, los vientos contrarios, nos ponen a nosotros y ponen a las personas en una situación como de expectativa, como de miedo, como de terror, como a la defensiva. Entonces cualquier persona que se te acerca cuando tú estás luchando con la tormenta, tú piensas que es un enemigo. Y ellos pensaron, pero ¿qué es esto? Un enemigo. Y se asustaron, tuvieron miedo. No lograban identificar a Jesús por la tormenta. Y yo le vengo a decir a alguien, y yo quiero que recibas esta enseñanza. A veces cuando tú estás en la tormenta no logras identificar a quién te va a ayudar. Ay, Dios mío, Padre. Hay personas que confunden al amigo con el enemigo. Confunden al que tiene la palabra de Dios para ayudarle, lo confunden con el enemigo, porque los vientos contrarios los ponen así, los ponen, o sea, que solamente ven enemigos, porque están luchando. Y es entendible, porque tienen tanto tiempo luchando que no logran distinguir al amigo del enemigo, no logran distinguir al
al que viene a ayudarle, de aquel que le viene a quitar la paz, a quitarle la ayuda. Y entonces los discípulos pensaban que era un enemigo cuando era la persona de Jesús que fue a ayudarle. ¿Usted se da cuenta? Otra cosa importante, los vientos contrarios también producen que olvidemos la palabra que recibimos. Jesús dijo, yo lo voy a encontrar. Yo lo voy a encontrar a ustedes, pero tenían tanto tiempo luchando con la tormenta que se les olvidó la palabra que recibieron, de que Jesús les dijo, vayan delante que yo les caigo allá. Así es. Entonces muchas veces cuando estás luchando y estás tan enfocado en los vientos que se te olvida la palabra que recibiste. Se te olvida que Dios dijo, yo voy a salir a tu encuentro y voy a pelear por ti. Aleluya. Se nos olvida la palabra. Hay cuántas personas no tienen tanto tiempo luchando en su vida matrimonial que se les olvidó que Dios le dio una palabra de bendición. Fuerte. Que Dios le dio una palabra de restauración, que Dios le dio una palabra de que Él iba a estar con ellos a pesar de todo lo que se levanta en contra de su vida. Y así hay muchas personas. Y por eso es la palabra que quiero compartirle, que quiero transmitirle en el día de hoy. Hay una persona que nos escribe y dice, buen día, bendiciones, pido oración por José Javier Moreno, que está en intensivo en San Francisco de Macorís. Vamos a orar por José Javier Moreno, que está en intensivo. Vamos a orar para en el nombre de Jesús, Padre, estamos declarando la palabra de sanidad, que tú vengas estableciendo tu orden y todo en el nombre de Jesús, lo que no está en su lugar, Padre, tú vengas obrando la sanidad. Y que ellos testifiquen el milagro, que tú traigas fortaleza en su familia que está en medio de este proceso, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Así es, declaramos la palabra de Dios. No importa el viento y no importa si está intensivo. Creemos que Dios tiene poder para obrar un milagro en su vida. Así es. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que seguimos. Mire, importante, otra cosita importante que yo pude anotar acá de este episodio. Tenemos un audio. Bendiciones. Shalom. Tu orden y todo. Amén. Amén. Nos puso que nos puso el audio en sintonía. Que están en sintonía. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Muchas gracias. Gracias por el favor de su sintonía. Amén, Gloria a Dios. Así amén. que síganos por favor escribiendo, síganos mandando audio o llámenos al 809-221-2116, 809-221-2116 en su viernes de rompimiento, declarando que se van los vientos contrarios. Pastor, amén. Entonces cuando los discípulos gritaron, dijeron es un fantasma, ya sí es verdad que se acabó todo, ya sí es verdad que todo se perdió. Recuerden, eran a eso de las 3, 4 de la mañana. Así es. De 3 a 4 de la mañana. Así es. Y los discípulos, cuando dan gritos de miedo, Jesús les dijo, oiga las palabras de Jesús, versículo 27 de Mateo capítulo 14. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Escuche eso. Tened ánimo. Dios mío. Yo soy, no temas. No temas. Dios mío. Tengan ánimo, cobren ánimo. Ya estaban abatidos. Estaban cansados. No, estaban abatidos. Como escribió nos escribió una persona en un audio en vivo y digo, a veces uno se siente abatido. Bueno, desde Indiana. Sí. Desde Indiana, esa fue la palabra que usó el ministro. Y nos dijo, uno se siente a veces abatido. Y así Jesús lo vio abatido. Tenían horas luchando. Claro. Eran las 3, 4 de la mañana ya. Sí. Y estaban cansados. Y Jesús dijo, tengan ánimo, cobren ánimo. Wow. Y cuando le dijo, yo soy, o sea, se identificó, yo soy. Le digo, no teman. Aleluya. Porque cuando tú reconoces la presencia de Dios en medio de la tormenta, ya tú no tienes temor. No hay temor. ¿Dónde está la clave, pastora? Reconocer la presencia de Dios en nuestras circunstancias. Reconocer la presencia de Dios en medio del viento contrario. Cuando Él le dice, yo soy, se identifica. Cuando ellos logran identificarle, entonces le dice, no teman. Aleluya. Se acabó el temor. Porque el temor es cuando tú te sientes solo. El temor es cuando tú crees que Dios te abandonó. Ahí entra el temor. Pero cuando tú sabes que Dios está contigo, se acabó el temor. Y yo vine a decirle a alguien, se acabó el temor por el viento contrario, porque Dios está contigo. Un audio, bendiciones.
Buen día, bendiciones, muchas Amén. bendiciones para ustedes, bendiciones para las personas que nos escuchan. Yo pido sanación para doña Carmen, para mi madre, Lucía Herrera, que son dos viejitas que se llevan como hermanas y tan flojitas. Pido bendiciones para ella. Muchas gracias, Dios los bendiga siempre. Yo lo escucho a diario. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Oramos por esas personas, por esas damas. Amén. Que el Espíritu de Dios esté trayendo sanidad, En esté el trayendo nombre de recuperación. Jesús. La Biblia Amén. dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. curados. Así es. Así que en el nombre de Jesús nos unimos a tu clamor, nos unimos Amén. a tu fe. Amén. Y conforme a lo que tú has creído, nosotros también creemos. En el nombre y la de Biblia Jesús. dice que para el que cree, Todo no es hay posible. imposible. No hay. Nada es imposible. Así que oramos para que el Espíritu de Dios esté trayendo recuperación, esté trayendo sanidad y esté trayendo liberación en el nombre santo de Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Y amén. Sube un poquito ese audio, ministro. Sube un poquito ese audio. Wow, tremendo, Gloria tremendo, a Dios. tremendo. Escúchese, esa canción es de la pastora que ustedes están aquí al lado mío. Esa es la pastora que Aleluya. está interpretando esa canción. Esa canción es de su autoría. O sea, que Bien. esa canción usted no la va a encontrar en otra persona porque esa canción se la dio el Señor a ella. Gloria Así a es, Dios. una canción tremenda, una canción con una voz poderosísima. Gloria sea el nombre del Señor. Así que seguimos. Importante, tengan ánimo. Así es. Vengo a decirte ahora mismo, si el viento contrario, porque el viento contrario te cansa, Así te es. agota, te abate, Jesús dice, cobra ánimo. Ten ánimo. Wow. Yo llegué, ¿ya? Gloria a Dios. Reconoce De mi paz. presencia. Así es. Reconoce mi presencia y no tengas temor. Aleluya. Ahora, una cosa importante de esto, miren, los vientos, la tormenta todavía continuaba. Ay. Los vientos continuaban, según el es. texto. Eso se da, ese episodio se da y el viento todavía está en su buena. Los vientos, la tormenta y todo eso están ahí. Ujú. Pero Pedro le dice a Jesús, si eres tú, di la palabra para que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le dice, pero ven. Ay. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Atrevido, pastor. Pedro se apió. Pedro se desmontó de la embarcación y comenzó a caminar sobre las aguas. Aleluya. Eso se llama tener paz. Eso se llama confiar en el Amén. Señor. ¿Sabe qué hizo Pedro? Abandonó la zona de comodidad, la zona de confort, la zona segura. Se lanzó. Se lanzó por una palabra de Dios. Aleluya. Se lanzó tras una palabra de Dios. Y yo vine a decirle Poderoso. a alguien que el viento contrario no mate tu fe, sino que la aumente. En el nombre de que la Jesús. fortalezca al punto de que tú te atrevas a abandonar la zona segura y entrar en la zona de fe. Aleluya. La zona de la fe. En el Voy a nombre de caminar, Jesús. porque Pedro no caminó sobre las aguas. No, Pedro no. caminó sobre una palabra que Dios le Así dio. es. Pedro se montó sobre la palabra que Jesús le dio. Él dijo, di la palabra para que yo vaya donde ti. Aleluya. Eso quiere decir que él estaba caminando sobre la palabra que Jesús dijo. Cuando Jesús le dijo ven, él se montó sobre la B. Sobre la B y luego se montó sobre la E. Ay. Y estaba caminando sobre esa palabra que Jesús le dio. Y vino a decirle a alguien, camina sobre la palabra En que el Dios te nombre dio, de muchacho. Jesús. Muchacha, mujer de Dios, comienza a caminar sobre la Así palabra es. que Dios te dio. Desmóntate de los vientos contrarios En y el nombre móntate de sobre la Jesús. palabra de Dios. Así es. Móntate sobre la palabra que Jesús te dio. La gente va a decir, pero tú caminas sobre las aguas. No, el que camina sobre las aguas es Jesús. Yo Yes. camino sobre la palabra que Dios me dio. Yes. Eso quiere decir que cuando Dios te da una palabra y hay un fuego, tú puedes caminar por encima del fuego porque la palabra está Así es. por encima del fuego, por encima de los vientos, por encima de En las el nombre tormentas, de Jesús. por encima de las circunstancias, por encima de la enfermedad. Por La encima. palabra de Dios te pone a caminar por encima de todo eso. Aleluya. Así que no importa que los vientos no te sean favorables. Si la palabra de Dios te es favorable, lo Amén. tienes todo. Aleluya, wow, esto ha sido tremendo, poderoso, pastor, y así como dice esa oración, que Él llegue a tu casa. Así que si Jesús llega a su casa, pastor, como llegó donde estaban los discípulos en la barca, Así es. tranquilo, porque si Dios está ahí, pastor, todo está en control. Eso es así. Así que nos levantamos en el Como nombre dice, de Jesús. como dice la canción de la adoración de Juan Luis Guerra, que Jesús es el capitán. Así el es. capitán del bote. Así es, gloria a Dios. Esto es viernes
de rompimiento. Así que muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Le invitamos por favor que nos sigan en las redes sociales, si puedan suscribirse a nuestro canal Centro de Vida y Avivamiento en YouTube. También síganos en Facebook e Instagram, Centro de Vida. Específicamente en Instagram, que tenemos más presencia todavía. Instagram, que siempre estamos subiendo contenido. Recuerde por favor, Heury Taveras, Instagram, nos puede seguir ahí. Y por favor también entre a nuestra página de YouTube para que pueda recibir, por ejemplo, esta canción que está sonando ahí, usted la puede conseguir en nuestro canal de YouTube. También si quiere visitarnos, estamos en Santo Domingo Norte, Centro de Vida y Avivamiento en la avenida Hermanas Mirabal. Ahí nos va a encontrar y sería una bendición que pueda visitarnos. Gracias por el favor de su sintonía. Viernes de rompimiento en el nombre de Jesús. Shalom a todos.